Bueno, buenas tardes. ¿Cómo está, licenciado? ¿Cómo le va? Y a todo aquel que está viendo este video. En el siguiente circuito vamos a encontrar impedancia total, corriente y la potencia que entrega el sistema. Es decir, la potencia que va a haber en el circuito que vemos acá. Bueno, tenemos dos fuentes de alimentación de corriente alterna. También tenemos 1, 2, 3, 4, 5 impedancias mezcladas entre inductores, resistencias y capacitor. Para hacer esto yo voy a simplificar estas dos fuentes a una sola fuente. Y bueno, recordamos que como tengo dos fuentes de alimentación en paralelo, las sumo. Pero voy a sumarlas convirtiéndolas en forma rectangular primero y luego vamos a ver lo que sigue, porque el valor de los voltajes, esto y esto, están escritas en forma polar porque tienen una parte, miren el valor aquí en voltaje, 7 voltios con un ángulo de desfase de 20 grados, y en este otro caso tengo 15 voltios con un ángulo de desfase de 30 grados. Aquí, perdón, aquí dije, no sé si dije 20 grados, con un ángulo de 20 grados de desfase. Y bueno, tengo que convertirlas en forma rectangular, para lo cual voy a usar la ley de senos y cosenos, dibujándome dos planos cartesianos. El vector viene a ser el valor 7, en este caso 7 voltios. El ángulo aquí está 20 grados. Y decimos que el vector se va a desglosar en la parte imaginaria, parte en el eje y en el eje X en la parte real. Como se va a desglosar en ambos ejes, entonces voy a tener dos vectores, una aquí y otra aquí. Por ley de senos y cosenos, digo que el vector que está al lado del ángulo, pues para esto voy a usar la función coseno, porque coseno se usa cuando el vector que se está desglosando está al lado del ángulo. Haciendo esto, y me sale 6.57 reemplazando valores. Y para el eje Y hago lo mismo. Veo el vector que está desglosado en el eje Y, en el eje Y imaginario. Y digo que, noto que está el vector al frente. Miren, no está al lado, está al frente del ángulo. Por lo tanto, voy a usar la función seno. Y ya reemplazando todo esto, voy a tener 2,39 parte imaginaria. Lo mismo voy a hacer con este otro voltaje. Aquí está su respectivo plano cartesiano, y me va a salir que una parte real es igual a 12,99 y la parte imaginaria 7.5. Listo. Ya teniendo estos datos de este primer plano cartesiano, esta forma rectangular y esta otra forma rectangular, voy a hacer la respectiva suma. Voy a sumar todo esto más todo esto. Aquí está, estoy escribiendo en una sola línea que esto va a ser igual al voltaje total, porque estoy hallando un solo voltaje, es decir, estoy simplificando de dos fuentes a una sola fuente. Y sumando, cabe recalcar que se debe sumar de parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Me va a dar un total de 19,56 más parte imaginaria 9,89. Ya teniendo esta forma rectangular ya escrita, ahora sí lo voy a convertir a una forma polar, y para esto tengo que elevar cada valor al cuadrado. Aquí está, y encerrarlo y ponerlo dentro de una raíz. Esto es la famosa quise decir que esto lo vamos a resolver por Pitágoras y nos va a dar un total de 21,92. Para el ángulo, porque necesitamos hallar el ángulo también, vamos a decir que θ es igual a tangente inversa de 9,39 entre 19,56. O en otras palabras, parte imaginaria dividido entre parte real. Tangente inversa, no olviden eso. Bueno, esto me va a dar un total de 26,82 grados. Ya teniendo los grados y este valor por Pitágoras, voy a juntar estos valores, y finalmente la forma polar de B sub t va a ser, B sub t es igual a 21,92, aquí está, voltios. Aquí está, esto es voltios, porque estamos hablando de voltaje. Con un ángulo, esto va a tener un ángulo de 26,82 grados, aquí está. Teniendo ya la forma polar escrita, vamos a reemplazar esta forma polar, o mejor dicho, vamos a escribir esta forma polar
aquí a una sola fuente que hemos simplificado, como ya les decía hace unos minutos atrás, de dos fuentes a una sola fuente. Es decir, mi nueva fuente con la que voy a trabajar durante todo el ejercicio va a ser 21,92 voltios con un ángulo de 26,82 grados. Aquí está. Aquí está, perdón, no lo estaba enfocando bien. Aquí está, 21,92 voltios con un ángulo de 26,82 grados. Aquí está, en mi nuevo circuito con una sola fuente. Bueno, sigo teniendo 5 impedancias, entonces para lo cual voy a resolverlo mediante... Primero me fijo si hay alguna impedancia, algunas impedancias que estén en serie o en paralelo, y precisamente aquí tengo dos impedancias en serie. Aquí otras dos en serie, las cuales las voy a llamar primero esta Z1, impedancia 1, impedancia 2, y este otro grupo, impedancia 3. Ya teniendo esto, tengo que hacer tengo que hacer ahora una suma rectangular, es decir, para sumar estas dos impedancias, porque no son iguales, es una resistencia y un capacitor, siempre voy a empezar por la resistencia y voy a anotar 12 ohmios. El capacitor, mediante el planteamiento de fórmulas y mediante el planteamiento del capacitor y de la teoría que tiene el capacitor lleva siempre un signo negativo. Entonces esto lo voy a anotar como 12 ohmios menos 6 ohmios. Esta otra parte no, porque la resistencia, si lo veo, está con signo, la resistencia tiene signo positivo y el inductor, la bobina, también tiene signo positivo. Por lo cual va a ser esto 10 ohmios más 4 ohmios, pero con parte imaginaria J. Aquí también el capacitor va a ser la parte imaginaria 6 ohmios J. Aquí está lo que estaba diciendo, que está Z sub 2. 12 menos 6J y Z sub 3, 10 más 4J. Parte real, parte imaginaria, parte real, parte imaginaria. Teniendo una forma rectangular para esta suma, este grupo de impedancias y este otro grupo, lo voy a convertir a una forma polar cada impedancia. Es decir, cada impedancia, claro, que acabo de encontrar, Z sub 2 y Z sub 3. Para lo cual voy a hacer Pitágoras. Voy a aplicar Pitágoras a esto, voy a elevarlo cada uno al cuadrado y encerrarlo dentro de una raíz. Aquí también lo mismo. Y me va a salir 13,41 y en esta otra impedancia sub 3, 10,77. Luego de hacer esto, nos toca hallar el ángulo. Y para hallar los respectivos ángulos voy a hacer lo que voy a aplicar tangente inversa de la parte imaginaria. Ahí está, menos 6 sobre 12, sobre la parte real. Aquí también parte imaginaria sobre parte real. 4 sobre 10. Nos van a dar 26 menos 26,56 grados y aquí 21,80 grados respectivamente. Ya teniendo estos dos datos, estos ángulos y estos datos por Pitágoras, voy a escribirlo en forma polar finalmente uniendo ambos datos y voy a tener lo siguiente. Impedancia 2, 13,41 con un ángulo de menos 26,56 grados. Y impedancia 3 es igual a 10,77 con un ángulo de 21,80 grados. Y bueno, continuando, dijimos que después de anotar la manera polar de cada impedancia sub 2 y 3 que acabamos de hallar de las impedancias en serie, el circuito queda de la siguiente forma. Aquí está nuestra fuente de alimentación con su respectivo valor. Impedancia 1 que estaba solito. Y aquí está la impedancia sub 2 y la impedancia 3. Ahora están en paralelo ambas. Y cuando las impedancias están en paralelo se debe hacer lo siguiente. Bueno, vamos a aplicar esta fórmula. División de tensiones. Que bueno, reemplazando datos tenemos que Z de impedancia 3 y 2 va a ser igual a impedancia 2 por, siempre arriba una multiplicación por impedancia 3 dividido entre impedancia 2 más impedancia 3. Ahora esta parte es muy importante porque
para reemplazar la multiplicación de z sub 2 por z sub 3, tenemos que anotar la parte polar, es decir, lo que acabamos de hallar acá y acá, respectivamente. Z sub 2, aquí está, lo copiamos por Z sub 3, aquí está, y aquí está. Dividido entre, ahora, como esto es una suma, vamos a colocar la parte rectangular, pero de Z sub 2 y Z sub 3, ya no la parte polar. Es decir, 12 menos 6J más 10 más 4J. Esta parte es rectangular, esta. Lo que hallamos hace momentos atrás. Bueno, como esto está escrito en forma rectangular, vamos a convertir a una forma polar. Para lo cual tenemos que sumar primero parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, lo sumamos y tenemos un total de 22 menos J2, es decir, 2J parte imaginaria. Este resultado es muy importante porque esto es lo que lo vamos a llevar ahora, lo vamos a convertir a una manera, a una escritura polar. Y para hacer esto tenemos que elevar lo que ya dijimos, tenemos que elevar cada valor al cuadrado dentro de una raíz. Ahí está. O más fácil hablándolo, Pitágoras. Aplicamos Pitágoras y nos da 22,09 para el ángulo tangente inversa de parte imaginaria dividido entre parte real. Eso me da menos 5,19 grados. Y ahora la notación de la forma polar es 22,09 con un ángulo de menos 5,19 grados. Y lo sustituimos en el denominador, es decir, acá. Ahí está. He vuelto a escribir la fórmula para que no haya confusión. Ahí está, aquí. Y decimos que para resolver esto es una multiplicación, es decir, este número de aquí con este número de acá. Vamos a multiplicar directamente 13,41 por 10,77 y eso nos va a dar 144,42. Y para los ángulos es una multiplicación. En una multiplicación los ángulos se suman, pero aquí no tengo ángulos, no todos los ángulos son positivos. Este es un ángulo negativo, por lo cual se va a restar. Se va a decir que menos 26,56 más se va a sumar esto con 21,80 grados y eso nos va a dar, aquí está, menos 4,76 grados. Y no olvidemos lo que acabamos de hallar hace rato, 144,42 o 42 con un ángulo de menos 4,76 grados. Y abajo, lo que acabamos de hallar, aquí está. 22,09 con un ángulo de menos 5,19 grados. Es lo que acabamos de hallar en el denominador de rectangular. Lo convertimos a una forma polar. Y eso es lo que vamos a poner acá. Finalmente decimos que impedancia 3,2, que está en paralelo, por eso puse 3,2, está en paralelo, va a ser igual a, divido 144 entre 144.42 dividido entre 22,09, eso nos va a dar 6,54. Ahora, para los ángulos, como es una división, como aquí tengo una fracción, esto es una división, esto dividido entre esto, los ángulos en una división se suman, mejor dicho, perdón, se restan. Y en este caso tenemos que menos 4,76, ya este menos se va a quedar como menos, es un ángulo negativo. Y más allá que se restan, el ángulo que... Más allá de que se restan esto con esto, el ángulo que está abajo, siempre el signo de este ángulo que está aquí en el denominador, para cuando sube junto con este y hacer el cálculo respectivo con este otro ángulo, siempre cambia de signo. Es decir, esto va a ser menos 4,76 más este menos va a subir, pero con signo invertido, más 5,19 y eso me va a dar 0,40 perdón. Aquí está más abajito, lo enfoco, 0,43 grados. Bueno, ya haciendo el anterior paso, que bueno, eso era hallar a calcular dos impedancias en paralelo.
Ya teniendo ese resultado de la impedancia 3,2 y con la impedancia 1 que estaba aquí, si logramos recordar, la impedancia 1 estaba solitaria, con la impedancia que acabamos de hallar en paralelo, que ahora se volvió en un solo valor, ahora tiene un solo valor. Bueno, sumamos las impedancias ya que los componentes están en serie. Ahí está, lo marqué con color rojo. Y aquí está la respectiva fuente que lo hallamos hace varios minutos atrás. Bueno, sumamos las impedancias de la siguiente forma. Z sub t, que eso es el primer valor que me interesa encontrar. Es decir, impedancia total es igual a Z1, aquí está, más Z sub 32, lo que acabamos de encontrar, esas impedancias en paralelo, este resultado es. Bueno, reemplazando datos tenemos que impedancia 1 tenía un valor de 7 ohmios más. Anotamos la manera polar de la impedancia de las impedancias en paralelo que acabamos de hallar, Z32, aquí está 6,54 con un ángulo de 0,43 grados. Y ahora, esto no se puede sumar así nada más. Para poder sumarlos, Z sub 32 se lo tiene que convertir, es decir, todo esto se tiene que convertir a la forma rectangular. Para lo cual, ya lo explicamos hace un momento, vamos a aplicar otra vez ley de senos y cosenos, dibujamos el plano cartesiano y nos va a dar que la forma rectangular es igual a 6,54 ohmios más 0,049 J, la parte imaginaria. Ese es el resultado de esta ley de cosenos y por lo tanto esta es nuestra forma rectangular. Ya teniendo la parte rectangular, ahora sumamos en la forma rectangular, es decir, tenemos la forma rectangular y lo sumamos. Y lo sumamos esto con esto, exactamente esto. Aquí está, 6,54 más 0,049 J. Ahí está, más 7 ohmios ya, ahí está. Entonces por decirlo así, tenemos términos semejantes. Y sumamos parte real con parte real y esta parte imaginaria se queda sola. Nos da un total de 13,54 ohmios más 0,049 J. Bueno, la forma rectangular de ZT es esto. Luego de hallar esta forma rectangular desde impedancia total, ahora sí por fin lo llevamos y lo volvemos a convertir a una forma polar. Aplicamos Pitágoras, ahí está, 13,54 al cuadrado, más 0,049 al cuadrado, dentro de una raíz, y esto nos sale 13,54. El ángulo tangente inversa de 0,049 dividido entre 13,54 nos da 0,21 grados. Finalmente decimos que la impedancia total, ya está en recuadro, esto es igual a 13,54 ohmios con un ángulo de 0,21 grados. Esta es nuestra impedancia total. Ya acabamos de hallar la primera incógnita que nos planteaba el ejercicio y ahora vamos a pasar a calcular la corriente, que la impedancia total, si se dan cuenta, es el valor, uno de los valores más valiosos y más largos para hallar, pero que ahora lo tenemos y el ejercicio se va a hacer más corto. Miren, la corriente es igual a, decimos que por ley de Ohm es igual a que es tensión, dividido entre la impedancia, o también podría ser la resistencia, pero no, es impedancia total. Reemplazamos valores y aquí está, esto es muy importante. En la tensión reemplazamos los valores de mi fuente, es decir, de esta fuente. La simplificamos de dos fuentes a una sola fuente. Esa es la única fuente que está alimentando al circuito. Reemplazamos esa fuente, ese valor de voltaje total, dividido entre la impedancia total. Miren, es lo que acabamos de hallar. Aquí está. Eso nos va a dar igual a 1,62 amperios con un ángulo de 26,61 amperios. Con esto lo dividimos, da 1,62.
Y esto, 26,82 grados. Este otro ángulo que está aquí abajo es positivo, es decir, es positivo. Y para subir aquí arriba, para subir acá, va a invertir el signo, es decir, se va a restar esto menos este ángulo. Y nos da el ángulo 26,61. Y bueno, ya hallé dos incógnitas del ejercicio, impedancia total, corriente, y ahora para terminar con las incógnitas se debe hallar la potencia que entrega al sistema, la potencia que se entrega al sistema, o bueno, la potencia de dicho circuito. La fórmula, la ecuación es potencia total es igual a tensión por corriente por coseno de tita total. Este coseno de tita total es esto. Es el ángulo entre la tensión y la impedancia. Así que reemplazando valores, esta es la fórmula, reemplazando valores, todo lo reemplazo. Tensión total la tengo, corriente total lo tengo, por coseno de 26,61. Era el ángulo de este de aquí, entre el voltaje y la impedancia. Nos da una potencia de 31,75 watts o watts. Bueno, ya teniendo la potencia, ahora la gráfica. Este ejercicio también se va a adicionar mostrando algunas gráficas. Y bueno, la gráfica será de la siguiente manera. Para el voltaje y corriente total en el circuito, B sub T, recordamos que nos salió 21,92 voltios con un ángulo de 26,82 grados, y la corriente nos dio 1,62 amperios con un ángulo de 26,61 grados. Bueno, convertimos ambos ángulos, ángulos que están en grados, lo convertimos en radianes para tener los datos en dos parámetros. Bueno, decimos que convirtiendo pi sobre 180 por aquí, anotamos siempre el ángulo en grados que queremos hallar y nos da 0,468 radianes. Hacemos de la misma forma con el ángulo de la corriente y nos da 0,464 radianes. Me faltó radianes. Ahí está, ahora sí, eso me faltó, radianes. Bueno, en el diagrama del tiempo ahora lo que vamos a hacer es... Y bueno, para poder graficar en el diagrama del tiempo, nuestro voltaje, aquí está, este voltaje, 21,92, lo copio y lo multiplico por raíz de 2. Eso nos va a dar, eso es para poder graficar en el diagrama del tiempo, y eso nos va a dar 30,99, redondeando 31 voltios en el diagrama del tiempo. Lo mismo hacemos el mismo procedimiento para la corriente. 1,62, ahí está, es lo mismo, pero lo multiplicamos igual por raíz de 2. Eso nos da 2,3 amperios, igual, en el diagrama del tiempo quiere decir que está. Ahora lo escribimos de la siguiente manera. Para graficar en el diagrama del tiempo debemos escribirlo de esta forma. Vt, que es voltaje sub T, es igual a 31, lo que acabamos de hallar, multiplicando por raíz de 2, seno por seno de, paréntesis, omega sub T más el ángulo. Aquí está el ángulo. El ángulo es el ángulo en el que aquí podemos observar en la forma polar, que lo vamos a simplemente copiar. 26,82. Para la corriente lo mismo. Anotamos el valor nuevo de la corriente en el diagrama del tiempo, 2,3 por seno de, paréntesis, omega t más 26,61. Aquí está, es el mismo ángulo de la forma polar. El ángulo simplemente lo copiamos. Graficando ya tenemos que en el eje X, en este eje horizontal es el que representa a omega t. A omega t, y bueno, aquí está dividida este eje
entre 0, pi medios, pi y 2pi. Y bueno, aquí en el eje vertical, aquí lo señalo muy claramente, aquí está. Tengo que dibujar dos ondas, una en voltaje y otra en corriente. Y anoto los valores que en el diagrama del tiempo, estos valores, los que yo multipliqué por raíz de 2. En voltaje tengo 31 voltios y en corriente tengo 2.3 amperios. Los ángulos nos están indicando, en este caso 26,82, 26,61. Estos ángulos nos indican es el desfase que hay en cada parámetro, en este caso voltaje y aquí corriente. Es el desfase, es decir, es el adelantamiento, el adelantamiento de las ondas, por decirlo así, con respecto al punto de origen. Este es el punto de origen que siempre va a ser 0 porque es el punto inicial. Y este ángulo y este otro ángulo son los ángulos de desfase, es decir, en cuánta distancia las ondas de cada respectivo parámetro, voltaje y corriente, se están adelantando con respecto al punto de origen. Aquí en la onda de la corriente es 26,61 grados. Es el ángulo de desfase y el ángulo de desfase de voltaje es 26,82 grados. Bueno, ese es el ángulo de desfase de ambos parámetros, voltaje y corriente, y el gráfico viene a ser de esta forma. Si podemos ver, siempre va a haber un adelantamiento con respecto al origen de esta distancia. Aquí también hay un adelantamiento con respecto en vez del origen, con respecto a pi, y aquí hay un adelantamiento con respecto a 2pi. Aquí es 2pi, pero hay un adelantamiento exactamente de la misma distancia que acá. Para finalizar la gráfica en el dominio ahora de los fasores, tenemos que fasores, o también se lo llama polar, forma polar. Escribimos y copiamos la B sub t en forma polar que obtuvimos, y la corriente, que también lo obtuvimos en una forma polar, lo copiamos. Y ahora lo que vamos a utilizar son directamente estos valores, 21,92 voltios, porque este es un gráfico del dominio de los fasores, es decir, esto está escrito en fasores o en forma polar. Por lo tanto, voy a usar este dato y este otro dato para poder hacer el gráfico en el dominio de los fasores. Aquí tengo voltaje de 21,92, ahí está, yo lo estoy dibujando a escala, aproximadamente por aquí. Y una corriente de 1,62 amperios, aproximadamente aquí. Va a haber un ángulo de desfase de 26,82. Eso no va a cambiar con respecto al otro gráfico. Y aquí 26,61. El ángulo de la corriente está un poco más corto con respecto al ángulo de voltaje. El de voltaje está un poco más alejado del origen. Y bueno, también va a haber, como son ángulos de desfase, es un adelantamiento. Se está adelantando la onda con respecto al punto de origen. Y aquí está la onda de voltaje, la onda de corriente, y también las mismas se están adelantando. Con respecto en este caso de pi, se está adelantando exactamente, exactamente a la distancia que existe de aquí al punto de origen. También de 2pi se está distanciando, o bueno, se está adelantando la onda, esta distancia exactamente a esta distancia. Hay una cierta diferencia entre ambas, entre el ángulo de desfase de la corriente y del voltaje, por lo tanto están casi juntas, es decir, cada onda del voltaje y de la corriente está partiendo casi juntas. Casi juntas, pero con un valor en el dominio de los fasores de de 21,92 voltios, y en la corriente de 1,62 amperios. Y bueno, para todos, para público en general y en especial para usted, licenciado de la materia,
teoría de circuitos 2. Con esto concluye mi ejercicio y explicación hasta la parte gráfica del problema. Y bueno, me despido sin más que decir. Muchas gracias por ver el video y bueno, espero vernos pronto. Adiós.